explicamos que en verdad la fecha de Yom Ha'atzmaut este año tenía que haber sido en Shabbat, pero se adelantó 2 días, ¿está bien? No se adelanta el viernes para que no haya riesgo de que hagan Hilul Shabbat, por eso se adelantó al jueves, o sea, miércoles a la noche, jueves. Y todo se adelantó 2 días entonces, ¿está bien? Y Yom HaZikaron se adelantó 2 días y este año, 5.781, ¿está bien? Bueno, estamos hablando de los grandes milagros, de cómo llegamos a tener el Estado de Israel. Ahora lo que quiero ver en este artículo es antes. ¿Qué pasó para que podamos llegar a tener el Estado de Israel? ¿Está bien? Bueno, leo. El establecimiento de Medinat Israel, un Estado judío independiente en la tierra de Israel. ¿Entiendes qué significa Atzmaut? ¿Qué es Atzmaut? Día de la independencia. Ser un Estado independiente es la culminación de un larguísimo proceso que llevó casi 2000 años en concertarse, ¿entiendes? En concretarse. O sea, no es, nosotros decimos, Baruch Hashem. Sí, o sea, lo vemos como fácil, no fue fácil. 2000 años hasta que lo tuvimos. Desde que perdimos Israel hasta que volvimos. Es también la cristalización de las profecías bíblicas. Lindas palabras estas, ¿eh? Se cristaliza lo que los profetas dijeron, que se remonta a la época anterior a la destrucción del primer templo de Jerusalén. O sea, ya en esa época ya hay profecías que vamos a volver a esto. Año 586 antes del era común. El regreso del pueblo judío a su tierra es sin duda uno de los milagros más grandes y evidentes en la historia de la humanidad. El Rav Vitón dice, estamos viviendo un milagro, es un milagro. Acuérdense lo que le dijo Pascal a Luis XIV, rey de Inglaterra. Le dice, demostrame que existen los milagros. No, perdón. El rey Luis XIV le dice a Pascal, que era un gran filósofo, ¿me podés demostrar que existe el milagro? Demostrame que los milagros existen. ¿Qué le contesta Pascal? Claro, el pueblo judío, mi señor. El pueblo judío. ¡Wow! Profundo. Demostrame que existen los milagros. ¿Y él qué le dijo? El pueblo judío. ¿Qué quiso decir? Que el pueblo judío es un milagro. ¿Y por qué el pueblo judío es un milagro? Porque somos un pueblo pequeño, que no estamos 2000 años fuera de nuestra tierra, perseguidos por por cientos de pueblos. ¿Y cómo seguimos existiendo? La única respuesta es, muy bien, Hashem. Como entran los jugadores y hacen así, gol, me está diciendo. ¿También me hace eso? El gol de gracias acá es gracias a Hashem. Es gracias a Hashem, no hay otra. Una combinación de increíbles esfuerzos humanos y la intervención divina que se manifestó a través de un sinnúmero de eventos históricos. Miren todo lo que unió, la grandeza del ser humano, la mano de Dios y un sinnúmero de eventos históricos individualmente no relacionados con el Estado de Israel, pero eso logró que tengamos el Estado de Israel, pero que resultaron providencialmente, o sea, como que Dios estaba manejándolo para la creación del Estado de Israel. En honor a la celebración de la independencia de Medinat Israel, que este año que cae, que sería mañana noche, pasado la noche. ¿Qué día cae en español este año? Bueno, el jueves. El miércoles a la noche, jueves. ¿Es 14? Jueves 15. Jueves 15, o sea, miércoles a la noche, sería 14 de abril. ¿Está bien? Miércoles, jueves 15 de abril. Este año, 5.781-2021. Voy a escribir, dice el Rab, voy a escribir en los próximos días sobre algunos de los eventos más importantes que llevaron a su realización, con la esperanza que al concientizarnos acerca de la magnitud de este milagro, nos ayude a apreciarlo más. ¿Entienden el objetivo de él? ¿Cuál es el objetivo del Rab? Que al ver las cosas grandiosas que pasaron, seamos más conscientes de cuánto tenemos que ser agradecidos a Dios por lo que estamos viviendo. Y estaremos más agradecidos a Hashem por pertenecer, miren qué lindo esto, a la generación del pueblo judío que nació, porque nosotros nacimos, con un Estado de Israel ya existente. Nacimos y tenemos el Estado de Israel. Y que tiene el inadvertido privilegio de considerarlo algo normal. Porque no es algo que se sobreentiende. Nosotros lo vemos como normal, pero no es normal.
Bueno, antes de la Primera Guerra Mundial. Es imposible relatar en unas pocas líneas la historia completa del nacimiento del Estado de Israel y mencionar a todos aquellos que en el plano humano lo hicieron posible. Hay un montón de datos. Una vez aclarado este punto, me gustaría comenzar por recordar que durante 2000 años, si bien siempre hubo una presencia judía en Israel, mira interesante, ¿eh? ¿Siempre había gente viviendo en Israel? Sí, pero ¿cuáles eran los números? No fue muy significativa en cuanto a sus números. En el año 1880, por ejemplo, vivían menos de 25.000 judíos. Menos de 25.000 en la tierra de Israel. Entre el 80 y 1914, decenas de miles de judíos llegaron a Israel. La mayoría llegaba de Europa, escapando de la falta de trabajo, de la depresión económica y especialmente de las horribles persecuciones, pogroms y matanzas. El Rabbi Yitzhak Cohen Cook, uno de los líderes más importantes del movimiento sionista religioso, dijo que no podía evitar ver, miren interesante lo que dice él, no puedo evitar ver el antisemitismo europeo como una forma providencial de empujar a los judíos hacia la tierra de Israel. ¿Cómo podés ver en el antisemitismo una forma providencial de empujarnos? Porque si estás ahí, estás tranquilo y te adaptás, y eso es lo más lindo que tenés, ¿vas a pensar en volver a Israel? No. Entonces, de repente, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente el antisemitismo, ¿qué hace? Que muchos judíos se planteen venir a vivir a su lugar. O sea, ¿entienden? En la primera ola migratoria, que se suele llamar la primera Aliá, 1880-1905, llegaron a Israel como 25.000 judíos de Europa y unos 2.500 del Yemen. Luego, en la segunda Aliá, 1905-1914, llegaron a Israel otros 35.000. Presta atención, ya tenemos 25.000, 35.000. La mayoría de los judíos que llegaban a Israel en estas olas migratorias lo hacían por convicción, eran idealistas, ya sea religiosa o por llamarlo de alguna manera nacionalista. Esto es el sionismo secular. ¿Entienden? El sionismo secular sería que son sionistas, pero no religiosos. Pero ven que el Estado, que hay que volver a Israel. Y están los religiosos que tienen la ideología de la Torá. ¿Podés ser religioso y no querer, no querer venir a Israel? No tiene sentido, ¿no? Si sos religioso, si leemos la Torá todos los días, ¿hay alguna hoja de la Torá que no diga Israel? Cada hoja dice Israel, Israel. Entonces tenés que venir a Israel, ¿no? En nuestro lugar es este. Aquellos judíos que solo querían escapar de la miseria, ¿a dónde iban? O sea, miren, muchos vinieron a Israel, pero eso vinieron por ideología. Los que querían escapar de la miseria o la persecución, se iban a Estados Unidos, a Argentina, a Australia, a Inglaterra. Israel era parte del Imperio Otomano, Turquía, y en ese entonces se llamaba el sur de Siria o Palestina, que no tiene nada que ver con el pueblo palestino, ahora lo voy a explicar. La tierra estaba abandonada, no había trabajo, la vida era muy, muy difícil. La infinita ayuda de los grandes benefactores en esa época, como, miren cuánto vivió, Sir Moshe Montefiore, miren, interesante, 1784-1885, 101 años. Bueno, tuvo verajá, ¿no? Hashem le dio, fue una persona muy buena, ¿sí? ¿Está bien? Tuvo verajá. Yo el otro día Rey Jorge, el que falleció de Inglaterra, 99 años tenía. Bueno, Sir Montefiore 101. Y el barón de Rothschild, 1845-1934, también una gran edad, ¿no? 89 años. Para esa época era mucho. Fue esencial para comprar tierras, construir ciudades, organizar las colonias agrícolas y producir fuentes de trabajo. O sea, ¿era fácil vivir en Israel? No. Para nada. O sea que esos 25.000 y 35.000 que vinieron, ideología pura. Bien. Miren esto, qué interesante. El renacimiento del idioma hebreo. Qué hermoso. Qué hermoso. Uno de los milagros, mire, el Rab lo ve como un milagro, más grande que esta Aliá produjo fue que renació el idioma hebreo. Eliezer ben Yehuda es a menudo considerado como el responsable de haber revivido una lengua que no se usó en la vida diaria por casi 20 siglos. O sea, se podía leer, estudiar, pero se hablaba en hebreo. No. Entonces, ¿sabes lo que es revivir una lengua? Es un milagro. El Rab lo ve como un milagro.
Algo sin precedentes en la historia universal. Interesante lo que dice acá, ¿eh? Dice que no hay precedentes de que una lengua se dejó de hablar 20 siglos y de repente se empieza a hablar de nuevo. El único caso que tenemos es el hebreo. Ben Yehuda publicó artículos en los periódicos sobre este tema y participó en el proyecto conocido como el Diccionario Hebreo de Ben Yehuda. Sin embargo, lo que finalmente facilitó la revitalización del idioma fue el desarrollo de las escuelas en los asentamientos, miren, las ciudades y las colonias agrícolas. El idioma hebreo sirvió como el idioma que unía a los nuevos inmigrantes. O sea, venían de Europa. ¿En qué hablaban? Y si viene Francia, de francés, inglés. O sea, cada uno tenía un idioma diferente. Si eran judíos, más de Ashkenazim, Yiddish. Pero sefaradim, de Yiddish nada. Ladino. Entonces, ¿cómo hablas entre ladino y Yiddish? Entonces, ¿cómo hacían para hablar? Que el idioma hebreo sirvió como un idioma que unía a los nuevos inmigrantes europeos. Hablaban ruso o Yiddish, con los ya establecidos sefaradim que hablaban árabe o ladino. Milagrosamente, el hebreo, que comenzó como un idioma coloquial y para conversaciones cotidianas, finalmente se convirtió en el idioma oficial de los judíos que vivían en Israel. En esos momentos, y eventualmente, esto recién en el 2018, en el único idioma oficial, vieron que en el 2018 se dijo el idioma oficial del Estado de Israel, el hebreo. Tardó mucho, ¿no? Tenían que haberlo dicho mucho antes. Obvio que tiene que ser el idioma oficial el hebreo. Bueno. Aliá, pero a New York. Entonces no es Aliá, ¿no? si es a New York que es Aliá, Aliá es venir a Israel. Claro. A pesar de todos los esfuerzos, estas dos primeras migraciones resultaron numéricamente un fracaso. ¡Wow! ¿Pueden creerlo, no? Pues bueno, Baruch Hashem, por fin volvieron gente. O vos decís que fue fácil el Estado de Israel. No, un fracaso. ¿Qué pasó? La mayoría de los nuevos inmigrantes terminaron abandonando Israel. ¿Por qué? Yo conozco, hay muchos también en Argentina que vinieron sus bisabuelos, quisieron estar en Israel, estuvieron unos años y no pudieron y se tuvieron que ir a Argentina. Por las dificilísimas condiciones de vida, la falta de trabajo. De los 25.000 judíos que habían llegado en la primera ola, solo quedaron 5.000. O sea, de los 25.000, ¿cuántos se fueron? 20.000. No, más. Que incluía a los 2.500 yemenitas. O sea que se fueron 22.500. De los 50.000 inmigrantes judíos que llegaron en 1905 a 1914, la mitad terminaron abandonando Israel. 25.000 se fueron. ¿Dónde fueron esos inmigrantes? Algunos regresaron a Europa. ¡Wow! Eso es un desastre. Justo después. Pero la mayoría migró a los Estados Unidos. Miren la cantidad de Estados Unidos, increíble. Este país había absorbido ya 1 millón de judíos entre 1850 y 1900. Sí, y la tendencia continuaba en alza. En 1924, la población judía de Estados Unidos llegó a casi 3 millones. Era una enormidad. Era un número gigante. ¿Cuánto dijimos en Israel? 25.000, 35.000. De los 25.000, 22.500 se fueron. De los 50.000, 25.000 se fueron. Ahí tenías 3 millones. La alianza desde Europa también se interrumpió por la asimilación. Esta era la manera que muchos judíos respondían a las persecuciones, convirtiéndose, lamentablemente, al cristianismo. Lo que nos recuerda, el Rab lo pone entre comillas porque es un desastre, la genial idea de Papa Pío X. ¿Cuál fue la idea del Papa Pío X? Para terminar con el problema judío y con el antisemitismo. ¿Qué propuso? Cuando el famoso líder sionista Teodoro Herzl le solicitó desesperadamente su apoyo para crear un Estado judío, para que los judíos de Rusia pudieran escapar de la muerte de los pogroms, el Papa le mandó a decir que mientras los judíos no se conviertan al cristianismo, no contarían con su apoyo. Un desastre, ¿no? Necesitamos tu apoyo para apoyar al Estado de Israel. Si se quiere que se conviertan al cristianismo, ¿qué es esto? Un desastre. Los inmigrantes abandonaban la tierra, los judíos de Europa buscaban otros horizontes o se asimilaban. Y políticamente no había apoyo para un Estado judío. A pesar de todos los esfuerzos, el regreso del pueblo de Israel en masa a la tierra de sus antepasados se había tenido. Pero ¿para qué leímos este artículo? Para mostrar que nada se sobreentiende. O sea, que tengamos el Estado de Israel fue un milagro, ¿entendieron?
No es que, fue facilísimo. No fue facilísimo. Estaba todo dificilísimo. En 1914, el sueño de un Estado propio parecía más lejos que nunca. ¿Dónde hay una vuelta? En el año 1918, con la declaración de Balfour. Ahí de repente en Inglaterra hay un primer ministro que está a favor de que Israel tenga un Estado. Y eso ya empieza a moverse todas las cosas para que, si Dios quiere, volvamos. Bueno, eso, si Dios quiere, lo voy a seguir, o lo voy a hacer el artículo, lo voy a mandar. Blindado. ¿Está bien? Bueno, agradecer a Shem, sí. Recordar a nuestros seres queridos que fallecieron, sí. Festejar Rosh Hodesh, sí. Muy bien. Hasta aquí hoy. Seguimos, si Dios quiere, el lunes que viene. Muy bien. Gracias. Un placer. Hasta aquí. Después le mando los artículos a todo el grupo de Yahvé Israel. Saludos a todos. Raf, ¿me puede prestar su engrapadora?